proponer el establecimiento de límites a la presencia de las mayorías en ambos cuerpos colegiados. Hasta el 63% por ambos principios en la integración de la Cámara y, en un extremo teórico, hasta el 75% en la integración del Senado. Esto fue lo que presentaron los que estuvieron en 1996, esto fue lo que presentaron al Congreso. Y ahora, por una manera que les interesa y porque lo quieren ver de una forma distinta a lo que es la parte democrática, cambian de opinión. Como se los he dicho varias veces, ustedes son los que están cambiando. Ustedes son los que, cuando eran verdadera izquierda, estuvieron de acuerdo en contener a las mayorías, en proteger a las minorías, a que hubiera representación. Nosotros en su momento estuvimos con ustedes, se los reitero. Nosotros hemos sido muchos años más oposición que gobierno. Nosotros todo el tiempo hemos sido democráticos y hemos perseguido siempre las mismas causas para proteger y fortalecer nuestra democracia. Ustedes han ido al contentillo. Ustedes les interesa únicamente perpetuarse en el poder. A nosotros sí nos mueve la conciencia ciudadana y sí nos mueve la conciencia democrática. No pueden decir lo contrario. Escuché por aquí decir a quien me antecedió en la palabra que ellos sí están preocupados por la justicia y por la democracia, y que a nosotros se nos olvidó las causas que defendimos en otros tiempos. Y veo que no tienen ni siquiera memoria corta. Nosotros tampoco estamos de acuerdo en nada que la pide el principio auténtico de división de poderes. Y tampoco estamos de acuerdo en el control de mayorías parlamentarias. Y por eso planteamos una reforma electoral el año pasado que ustedes rechazaron. Si hubieran apoyado la reforma electoral que se planteó, hoy no estaríamos en este desgaste. Las reglas que se están aplicando son las reglas vigentes que ustedes crearon. Se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Gracias. Con su venia, Presidenta, pues se les adelantó la Corte al título de su agenda política. La Corte les volvió a cerrar la boca. La Corte volvió a demostrarles que es un poder independiente. La Corte les volvió a demostrar que en México sí existe un tribunal constitucional. Ustedes, pensando como ustedes piensan, pensaron que la Corte iba a ser una chicanada, que la Corte estaba en una conspiración internacional, que la Corte iba a hacer todo lo posible para golpearlos a ustedes y su fuerza ficticia que hicieron de las 2/3 partes. Pues no, se les adelantó y les dio su merecido y les dio una prueba de que está hecha y sujeta a la Constitución. Así, aunque a nosotros presentamos un recurso y lo solicitamos de manera urgente, el día de hoy el ministro ponente que va a resolver sobre este recurso de contradicción de criterios dijo en sesión pública, y cito: sin adelantar mi criterio sobre un tema que me encuentro todavía estudiando, habría que recordar en este punto que las contradicciones de criterio no son retroactivas por mandato constitucional y que, en específico, el proceso electoral se rige por el principio de certeza jurídica contenido, entre otros, en el artículo 105 constitucional que regula nuestro actuar. La Corte le cerró la boca, compañeras y compañeros del oficialismo. Nosotros vamos a seguir discutiendo y dando argumentos para que mañana o pasado mañana el Tribunal Electoral en su sala superior se entienda que en esta elección se dieron circunstancias que no habían pasado antes y que el INE pasó por alto. Que hoy una sola fuerza política tendrá los escaños y curules suficientes según el INE para poder realizar reformas constitucionales. La Constitución limita esa posibilidad, pues de ocurrir, ustedes saben que violaría el pluralismo político y el principio de progresividad constitucional. También que es la primera vez que se dan tantas distorsiones entre los votos. Es la primera vez que partidos políticos bajan tanto porcentaje en votos y otros suben de manera irracional. Así, el criterio que debería de seguir el Tribunal Electoral es muy sencillo. El PT no podría tener más diputados que el Verde. El Verde no podría tener más diputados que MC. MC no debería tener más diputados que el PRI. El PRI no puede tener más diputados que el PAN y el PAN no puede tener más diputados que Morena por el simple hecho de respetar
la proporción que en el voto se dio en las urnas. Y no lo digo yo, aquí hay gente que estuvo en 1996 cuando se hizo esta reforma. Pues no les hacen caso, Presidenta. Permítame, al orador. ¿Con qué objeto, diputado Godoy? No, estamos diciéndole que estuvimos en el 96. Bueno, solamente le recuerdo a los oradores que no hay diálogos y que le permitamos al orador discernir el posicionamiento que en estos momentos desarrolla en el Pleno. Por favor, continúe, diputado. Una disculpa, pensé que me iba a preguntar a mis compañeros de Morena. Me distraje. Adelante. Miren, quienes estuvieron en 1996 aquí, como se hizo ahorita en la interrupción, saben que cuando se presentó la Comisión Plural y presentó la iniciativa al Congreso, decía, con objetividad debe establecerse que la propuesta contenida en la norma da satisfacción a los criterios que han estado presentes en la composición de los cuerpos colegiados que integran el Poder Legislativo, al proponer el establecimiento de límites a la presencia de las mayorías en ambos cuerpos colegiados, hasta el 63% por ambos principios en la integración de la Cámara y, en un extremo teórico, hasta el 75% en la integración del Senado. Esto fue lo que presentaron los que estuvieron en 1996, esto fue lo que presentaron al Congreso. Y ahora, por una manera que les interesa y porque lo quieren ver de una forma distinta a lo que es la parte democrática, cambian de opinión. Como se los he dicho varias veces, ustedes son los que están cambiando. Ustedes son los que cuando eran verdadera izquierda estuvieron de acuerdo en contener a las mayorías, en proteger a las minorías, a que hubiera representación. Nosotros en su momento estuvimos con ustedes, se los reitero, nosotros hemos sido muchos años más oposición que gobierno. Nosotros todo el tiempo hemos sido democráticos y hemos perseguido siempre las mismas causas para proteger y fortalecer nuestra democracia. Ustedes han ido al contentillo. Ustedes les interesa únicamente perpetuarse en el poder. A nosotros sí nos mueve la conciencia ciudadana y sí nos mueve la conciencia democrática. No pueden decir lo contrario. Debilitar al Poder Judicial, compañeras y compañeros, es un golpe que va a durar mucho tiempo para que México pueda recuperarse de eso. No solamente es el tema interno de jueces y magistrados, no solamente es el tema de la poca certeza jurídica que se le dará a los justiciables, tampoco es que la ciudadanía no mejore el acceso a la justicia, que es lo que realmente se pedía, que mejore las fiscalías, que mejoren las defensorías públicas, que se modernice a los poderes judiciales locales. Lo más grave es que México puede retroceder mucho en cosas y circunstancias que ya se habían ganado y que ustedes como gobierno en estos 6 años han utilizado y lo han hecho de manera para poder realizar sus políticas públicas, para poder modificar de manera ejecutiva las cosas que el presidente Andrés Manuel ha querido decir en programas sociales. Al día de hoy, si siguen por esa vía, se les acabará el dinero. Al día de hoy, si siguen por esa vía, van a llegar a lo que también ya les he dicho, ahora a un gobierno pobre, que es peor porque hace al pueblo aún más pobre. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se concede el uso de la tribuna al senador Reyes Flores Hurtado, del Grupo Parlamentario Morena. Hasta por 5 minutos. Tal vez no esté de acuerdo en lo que dices, pero defenderé tu derecho a defenderlo hasta la muerte. Voltaire. Con su permiso, señora Presidenta, y con el permiso de la Asamblea. Escuché por aquí decir a quien me antecedió en la palabra que ellos sí están preocupados por la justicia y por la democracia y que a nosotros se nos olvidó las causas que defendimos en otros tiempos. Y veo que no tiene ni siquiera memoria corta. Nosotros tampoco estamos de acuerdo en nada que la pide el principio auténtico de división de poderes. Y tampoco estamos de acuerdo en el control de mayorías parlamentarias. Y por eso planteamos una reforma electoral el año pasado que ustedes rechazaron. Si hubieran apoyado la reforma electoral que se planteó, hoy no estaríamos en este desgaste. Las reglas que se están aplicando son las reglas vigentes que ustedes crearon. Una reforma al Poder Judicial, todos coincidimos en que es necesaria. Habrá falta o harán falta reformas al sistema de procuración de justicia, al sistema de administración de justicia, al sistema penitenciario que nos lleven a un mejor camino en la aplicación de la ley y el justiciable. Pero hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da muestra
precisamente de qué planea en el fondo. Tienen una defensa noble. El procedimiento que están iniciando por esta famosa contradicción de tesis se sale totalmente de toda lógica, pero además los pone claros en la escena de cuáles son las intenciones de seguir tratando de entorpecer este proceso democrático que se ha iniciado, les guste o no, por la voluntad de la mayoría del pueblo. Esa es la realidad en las urnas. Eso es lo que mandató el pueblo de México, y no hay mayorías tampoco absolutas de un partido político como lo han tratado de plantear, porque tampoco entienden la historia que tuvieron las coaliciones y la interpretación de ese antecedente judicial que pretenden plantear como contradicción y que se da a la luz de una ley totalmente distinta a la que se está aplicando en este momento para el reparto de plurinominales en el pasado proceso electoral por parte del Instituto Nacional Electoral y avalado por los propios tribunales. No lo entienden porque no les conviene, o no tienen memoria, o lo hacen de mala fe. No les conviene recordar que aquellas coaliciones que en su momento llevaron a abusos y sobre representaciones en las cámaras eran totalmente distintas a las que aplicaron en esta reforma, en donde cada partido político es independiente, no forma parte de un solo bloque electoral, sino que se reparten los votos, más bien no se reparten los votos, se asignan los votos que cada ciudadano le da a cada fuerza política. Aquellas coaliciones que han sido materia de debate sí eran un bloque político único, en el que los partidos políticos no se asignaban los votos que les tocaban, porque ni siquiera iban separados en la boleta. Iba la coalición con una denominación, con un logotipo, y todos los partidos políticos en un convenio muy conveniente para los partidos minoritarios se repartían porcentajes de votos, y en el que aquellos partidillos como el PRD, como el PRD ahora seguramente hubiera pasado porque le hubieran dado un 4 o 5% de representación, y aunque no hubiera obtenido el 3% de votación, pues habría pasado porque en el convenio de coalición le asignaban un porcentaje de la votación general obtenida por los coaligados. Esa era la figura jurídica que quedó fuera, que se derogó precisamente para darle mayor justicia en la representación a los partidos políticos y que cada partido asumiera los votos que el pueblo decidió emitirle. Quedaron fuera esas figuras jurídicas, en las que no había otra manera más que considerarlos como una fuerza política o un solo partido político, porque así estaba el convenio. Iban con un logotipo común y con un eslogan común a la elección, y los porcentajes generales de votación se los repartían. Eso fue lo que se eliminó en la reforma que hoy implica la aplicación de la ley vigente. Y es lo que está haciendo el instituto con las reglas que ustedes crearon, hombre. Y podemos no estar de acuerdo, pero esa es la ley. Y ahora no vengan a llorar y a pedir mayor representación en las cámaras cuando no quisieron apoyar una reforma electoral que equilibraba a los poderes. Una modernización del Poder Judicial ya es impostergable. Para que caminemos en este país rumbo a una pacificación auténtica, tiene que haber justicia. Sin justicia no hay paz. Y lo que se ha dado muestra por el Poder Judicial actual es que quiere frenar este proceso democrático, y no lo van a lograr. No lo van a lograr porque la reforma al Poder Judicial está planteada para favorecer también los derechos de las bases, que no los confundan y no los utilicen a los trabajadores del Poder Judicial. La reforma va en contra de los privilegios de la cúpula, no de la base. Hay hombres y mujeres, actuarios, secretarios de estudio y cuenta, secretarios de proyectistas, secretarios de apoyo a cada juzgado, que mantienen la funcionalidad del Poder Judicial, y a ellos se les respeta su derecho. Que no los utilicen y que no los confundan. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador.